3:45, estamos aquí en directo, Alex Comuniqueras, bienvenidos, bienvenidas. Hoy un día muy especial, el primer gran evento del año de Alex Comunica, que hemos decidido dedicar a la salud, para la salud en todas sus vertientes. Salud física, salud emocional, salud energética, salud espiritual, y para ello vamos a contar con los que yo considero auténticos referentes en este sector ahora mismo, que se puedan acercar aquí a Alex Comunica, pueden estar con nosotros aquí en el plató. Desde ahora y hasta las 10 de la noche, o no sé, ya nos quedaremos a dormir aquí, no sé, ya veremos qué hacemos. Ya sabéis que este programa es muy imprevisible, ¿eh? Al igual que somos impuntuales, que nunca empezamos puntuales, nunca sabemos cuándo acabamos, pero es que así es la vida. Xano Rius, bienvenido. Bien encontrado. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y con los oyentes. Porque la vida es incierta. Lo contrario, o creer lo contrario, es pura neurosis. Pura neurosis. Es decir, vivimos amenazados por nuestro ego y por nuestros miedos. No, a Xano no se El de Xanos no se oye. La vida se te ocurre. El micro de Xanos no se oye, Alex, espera un momento. Momentos sanos que me dicen que no se oye, se habrá apagado seguramente. Pues está todo encendido, amigos, ¿eh? El micro de Xano está encendido, por lo tanto se tiene que oír sin problema. Ahora sí, Bueno, en Eva. todo caso yo decía eso, ¿no? Levanto la voz. No te oigo, Alex. ¿Se oye o no Tengo se oye? todos abiertos. Sí, se nada oye. más. A ver, un momento, porque hoy estrenamos un juguetito nuevo en la productora, que es un walkie, y le digo, ¿Qué? Andrea, se oye perfectamente. Eva, pínchame este micro. De aquí sale, entonces ahí tiene que Ahora sí, recibir. dice que Antes habla, hemos hecho la de prueba y que se oye. habla, sí. Vale, ya está. Dice que él lo oye, dice que él lo oye. Dice que él lo oye. Pues aquí sale y se recibe. A ver, Xano, dime. Hola. A ver. O sea, que en principio está todo bien, ¿eh? Hola. Vamos a ver, espera que me voy a meter por aquí. Así veis cómo se hace. A esto lo llamáis cosas del directo. Mira, Hola. Mira, nos traen un... ahora sí Ahora se sí. oye, ¿ves? Ya está. Cosas del directo. Ya está, ya lo tenemos resuelto. No, lo que pasa es que el equipo quería que me fuera por los suelos. Ya, Porque ellos ya. querían que. ¿Ves? Ya, fuera bajo la ya mesa. estás esperando que sean los culpables ellos, ¿eh? No, mucho menos. La culpa es mía, Xanos. No, que la culpa no existe. Ah, vaya, hombre, amigo. caímos, menos mal. Bueno, yo decía que vivimos atenazados por nuestros miedos, nuestras inseguridades y también nuestras culpas. Culpas y miedos son dos caras de la misma moneda y eso hace que tengamos neuróticamente la percepción de que necesitamos que ocurra aquello que es nuestra comodidad y que los demás hagan aquello que es nuestra comodidad. Claro, eso nace en la neurosis, es decir, todo lo que nace en el miedo o en la culpa nace neurótico. Por lo tanto, proyecta una exageración, una terribilización y a sufrir. ¿Ya está? Porque terribilizamos mucho, ¿no? Dramatizamos en exceso y eso nos enferma. Eso nos enferma. Mira, vamos a ver. La terribilización no es nada más que una exigencia a uno mismo que la mente no la entiende y por eso somatiza. Cuando nosotros entramos, y como sabes, en el mundo de la preferencia, si tú dices, mira, prefiero ganar el partido o prefiero que el programa de hoy vaya bien, si luego no va bien, con que a la mente le has dado dos opciones, Claro. te puedes sentir decepcionado, te puedes sentir, pero será una emoción sana, no será una emoción dura. ¿Por qué? Porque te has dicho a ti mismo, te has creado la creencia de que puede haber otra manera que no sea la perfecta, ¿verdad? La perfección, el perfeccionismo, tiene que ver con una necesidad muy, muy neurótica de la aprobación de los demás. Es decir, mirad qué bien lo hago, que lo hago perfecto, lo hago inmaculado, sin darse cuenta que esa perfección es la de uno mismo, nace en el miedo a no ser querido y que además lo imponemos al entorno. Entonces lo mejor es no hacerse expectativas con nada. Claro, No esperar nada de la vida. Una expectativa, yo lo tengo definido por ahí, que es el preámbulo de una decepción. Siempre. Siempre. Entonces, ¿cómo se puede vivir sin expectativas? Siempre hay objetivos, ¿no? Ah, eso es otra cosa. Un objetivo para mí es profesional, es decir, por ejemplo, este programa iría bien que tenga tanta audiencia, tantos likes, tanto lo que, como lo llaméis, me da igual, ¿vale? Eso sería un objetivo que se puede cumplir o no. Entonces, en función del resultado, vamos a ver cómo gestionamos la emoción que salga de ahí, ¿vale? Un propósito para mí es personal. Por ejemplo, yo tengo el propósito de ser cada día un poco mejor persona y un poco mejor profesional. ¿Qué hago? Me comparo conmigo mismo, más o menos el día anterior, la semana anterior, y voy viendo cómo evoluciono, sin culpa.
No hay decepción nunca. ¿Por qué? Porque me acepto como humano, con mis errores, con mis fracasos, con mi... ¿No? Pero eso, a ver, claro, tal y como lo explicas ya nos parece muy fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil porque... Es simple, fácil no, es simple. Porque tenemos ya muchos automatismos y Claro. muchas maneras de hacer hábitos. Ahí hace la dificultad. Es decir, tenemos unos automatismos que están creados desde la neurosis, porque la personalidad esconde culpas y miedos. Por lo tanto, todo nace en la neurosis. Desde esa neurosis creamos unas necesidades inexistentes, creamos que para ser felices necesitemos, y en realidad lo único que nos iría bien es vivir la vida desde el interés, con deseo y con actitud. Hay alguien del público que te está mirando con cierta suspicacia. Luego me acercaré con el micro porque veo a alguien con dudas en el público. Veo a alguien con dudas. Oye, Debe ser Carla, Eva, pínchame debe la ser cara Carla. del público, porque Debe ser están Carla. llegando, obviamente. Este Seguro es un que es evento que Carla, empieza seguro que es ahora y Carla. acaba a las 10. Ahí las tenemos. Un aplauso para la gente del público. También podéis aplaudir siempre. Ahí, que se vea que estamos aquí. Mira cuántas sillas hay, ya está llegando. Recordad, de 3:30 hasta las 10 de la noche podéis venir cuando queráis. Puertas abiertas, calle Valencia, 497, aquí estamos. Las emociones nos enferman. Tú, por ejemplo, Xanos, ya hemos hablado en otros programas de tu caso, pero yo creo que sería bueno también recordarlo. Tú pasaste por un cáncer. ¿Tú crees que la emoción te llevó a ese cáncer? ¿Alguna emoción mal gestionada, algún mal momento? No sé. La ¿Es todo emocional? La pregunta es muy interesante. Vamos a ver, no lo dudo. Es decir, yo estoy pagando ahora, estos últimos años he pagado los excesos emocionales de toda una vida. Es decir, es cierto que mi cáncer tiene que ver con el tabaco, en un porcentaje importante. Me ocurre cuando yo hacía 12 años que había dejado de fumar, que no son pocos. O sea, como que el tabaco me persigue, ¿verdad? Esas secuelas. Pero, por lo tanto, estoy pagando esos excesos de haber fumado desde 14 años, que tampoco era un fumador de 2 paquetes, era de un paquete, no llegaba al día la mayoría de los años, pero sí que con mucha constancia soy asmático de nacimiento. Por lo tanto, ahí hay una inconsciencia por mi parte al empezar a fumar, que tiene que ver con el adolescente que quiere imitar a los adultos, que tiene consecuencias graves en mí. Claro, ¿qué ocurre? Que uno fuma mayormente porque busca un consuelo en el tabaco, que el tabaco evita ese consuelo. ¿Por qué? Porque el tabaco es estresante en sí mismo. Por lo tanto, buscamos... y no nos damos cuenta que estamos tal. Por lo tanto, sí, seguro que sí. Como que hace un año que me sacaron la vesícula, pues lo mismo. Excesos de hechos y, sobre todo, yo no empecé a gestionarme emocionalmente hasta los 52 años. Ahora hace 12. Bueno... ¿Y qué emoción puede haber detrás de eso? A ver, en mi caso había mucho miedo, había muchísima inseguridad, eso me generaba una frustración tremenda y yo por eneagrama huyo de la frustración. Soy un 7 social, por lo tanto la frustración me perseguía. O sea, que nadie dude que esa emoción que nos han enseñado a evitar y a rechazar nos va a perseguir, hasta que la afrontemos. Hay una frase que me encanta del gran maestro Yang que dice... la vida es tan sabia que una y otra vez te va a presentar la misma situación hasta que la resuelvas. Porque estamos repitiendo patrones, por lo tanto, tenemos tendencia a tener el mismo estilo de parejas, tenemos tendencia a cometer los mismos errores en el mismo sitio, reaccionamos, reacción ya es ego, ante una situación de una manera automatizada, por lo tanto ocurre lo mismo, y no nos damos cuenta que si queremos que pasen cosas diferentes, toca hacer cosas diferentes. Y ahí entramos en miedo. ¿Por qué? Porque en ese camino del ego a la esencia, hasta que no aprendemos que podemos actuar sin las respuestas automatizadas del ego, se genera ahí como un vértigo, ¿verdad? Es decir, y yo puedo actuar así, ¿y cómo me van a ver? ¿Y cómo me siento desnudo? Bueno, ahí hay un trabajo muy interesante que forma parte de ese viaje que vives acompañando a personas, como yo he hecho estos 9 últimos años, y que es fascinante. No hay viaje más bonito, exquisito que conocerse a uno mismo. ¿Cómo se afronta una emoción? Bueno, sobre todo haciendo lo contrario de lo que nos han enseñado culturalmente. Básicamente vamos en dirección contraria. Nos han enseñado, como decía antes, a evitarla y a rechazarla. Es decir, pongamos por ejemplo el miedo. La gente dice que tiene miedo cuando en realidad es una terribilización de futuro. Pero vamos a sostener que sea miedo para poner el ejemplo. Sentimos miedo
y nos decimos a nosotros que no queremos sentir ese miedo porque nos hemos asociado el miedo al final del mundo, sin darnos cuenta que hemos sufrido miedo muchísimas veces y no es el final del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos rechazando esa emoción. ¿Qué le ocurre a esa emoción? Que con que hay una exigencia, que es que rechazamos esa realidad, que es que sentimos miedo, se transforma en pánico. Entonces, tomamos conciencia, no tomamos conciencia de que tenemos miedo de tener miedo. No se puede superar el miedo sin sentir miedo, porque somos lo que sentimos. Por lo tanto, si yo siento miedo, en aquel momento soy miedo. Si yo reconozco que siento miedo, acepto ese miedo que está en mí y no en las circunstancias y en los demás. Esa emoción solo yo la puedo resolver, pero está en mí. Es una interpretación que yo estoy haciendo de la realidad. Y finalmente lidero ese miedo, es decir, ¿qué hago yo con ese miedo? Muchas veces lo que hago es hacer aquello que me da miedo con miedo. Porque, repito, no podemos superar el miedo sin sentir miedo. Porque si no, no es conocido. Es decir, estamos rechazando nuestra emoción, nos estamos autorrechazando. Por eso somatizamos y seguimos somatizando tanto. Al final, cuando yo explico que me siento bien conmigo mismo porque en estos acompañamientos tantos años, yo lo he hecho desde haber atravesado el miedo, desde haber atravesado mi sufrimiento, que estuve 3 años en ello, 16, 18 horas diarias trabajando en mí, me siento muy bien porque hay mucha coherencia. ¿Y por qué? Porque he conocido el miedo. Y ahora que alguna vez que viene ante alguna circunstancia, oye, que viene un miedo muy suave, que lo sé gestionar enseguida, que somos viejos amigos, que tiene nombre mi miedo. Tu miedo tiene nombre. Sí. Tú le pones nombre a los miedos. Sí. Ponme un ejemplo. Mira, mi ego se llama Chanitus. Tu ego se llama Xanitus. Y yo cuando hablo con mi ego lo pongo aquí delante y me confronto con él y le digo, oye amigo, maestro, que ya sé lo que me estás diciendo. Por lo tanto, vamos a resolver tú y yo, y cara a cara, porque si no siempre le percibo que hay detrás, como que hace hurtadillas de mí, ¿verdad? No, yo le pongo delante, le tengo en órbita y vamos a hablar, amigo. ¿Por qué? Porque si somos viejos conocidos. Mi ansiedad, que yo la tenía, que me atenazaba, que llevaba una angustia brutal, lo he explicado mil veces, me caía al suelo en posición fetal, sin oxígeno en el cerebro, pataleaba las manos, como diciendo, ¿qué me pasa? No entiendo qué me pasa, me quiero morir, porque había perdido absolutamente la gestión de mi comportamiento. Bueno, pues al final uno se da cuenta de que eso, le empiezas a llamar Lola, empiezas a darle la bienvenida, porque cuando te llega a ti ese miedo... A la ansiedad le llamas Lola. Sí, pero fíjate, al miedo cuando está en nosotros ya es nuestra realidad y por lo tanto rechazamos nuestra realidad. Claro, si vivimos de lado o de espaldas a la realidad, a sufrir. Es ponerlo delante, personificarlo Tal y cual. hablar, dialogar. O sea, siento miedo, le doy la bienvenida al miedo, porque en aquel momento soy miedo, por tanto dejo de tener miedo. Claro. Si uno rechaza el miedo, no sabe lo que es el miedo. Mientras no sepamos lo que es el miedo, no lo vamos a superar. No hay manera. Bueno, puedes tomarte una pastillita, ¿no? Esas cosas. Así está la sociedad. Narcotizada y neurotizada. Absolutamente. Nunca habíamos estado tan mal como ahora, socialmente. Es una pasada. Es curioso que haya drogas que se persigan y drogas que no. Fíjate que el otro día en un programa de radio acudimos una gran psicóloga del mundo social y coincidimos, y los dos íbamos con el mismo dato. El 9 y pico % de los niños catalanes no quieren vivir. ¿Cómo? Eso es una barbaridad. Eso había salido... No quieren vivir. No quieren vivir. Estamos hablando de chavales, creo que recordar que la encuesta era una encuesta hecha por Sanidad y por Enseñament aquí en Cataluña, por lo tanto de los niños catalanes, nuestra realidad cotidiana. Es 1 de cada 10. Es una barbaridad. O sea, un 1% sería intolerable, es decir, no deberíamos permitirlo como sociedad. Un 10% es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Y por qué les pasa esto? Bueno, les pasa precisamente porque nadie les ha enseñado gestión emocional, ni a ellos, ni a sus padres, ni a sus abuelos, ni a sus ancestros. Entonces, la falta de gestión emocional hace que viven interpretando la realidad de sus padres, que muchas veces tiene que ver con que no saben ser padres, porque a nadie nos han enseñado a ser padres, y que interpretan aquello desde una indefensión total y esperando que algo lo arregle, y van esperando, y al final cuando no ven hay una enorme decepción, hay un vacío ahí brutal. Cuando decimos niños, ¿de qué edad a qué edad era esa estadística? No me acuerdo exactamente, pero creo recordar que era de 10 a 15 años, o 10 a 18, por ahí. La verdad es que no me acuerdo exactamente. Es que es una edad difícil. Podríamos buscar la encuesta, pero está por Porque ahí. es el proceso en el que ya te estás convirtiendo en adulto, ¿no? Es un proyecto de adulto. Sí, estaríamos sobre la adolescencia, ¿eh? Tienes la incertidumbre, ¿no? No sabes qué futuro vas a tener. Yo creo sinceramente que el mundo que les ha tocado vivir ahora
para mí es más complejo que el Sí. mundo que te tocó vivir a ti Sí, o que sí, me sí. tocó Es mucho vivir más a mí. competitivo ahora. Es mucho más competitivo, más despiadado, Más cruel, mucho sí, más sí. centrado en las apariencias, en Totalmente. ser de una manera Sí, sí, determinada, No, aparentar. no hay humildad en ninguna parte. Y No hay sin humildad. humildad No hay crecimiento y no hay felicidad. Es que no hay humildad. Por lo tanto, no hay felicidad. Sin humildad no podemos ser felices, porque nos está dominando el ego. Acuérdate que lo contrario de la humildad es el orgullo. Sí. Y el orgullo es la gran pasión humana, está denominada la peor pasión por la sencilla razón que el orgullo habla de un ser todopoderoso, por lo tanto que se asemeja a Dios. Soy omnipotente, soy omnipresente, puedo con todo, aunque esté muerto de miedo, pero la apariencia es de que yo puedo con todo. Claro, ese asemejarse a Dios le convierte profundamente neurótico, muy, muy neurótico. Pero dicen que somos dioses, en Ya, potencia. así vamos. Repito, así vamos. O sea, me está diciendo que aquellos gurús, coaches, líderes espirituales que dicen es que somos dioses en potencia, la están cagando. No, yo lo que estoy diciendo, yo respeto todas las opiniones, yo lo que estoy diciendo es que si nos creemos que el empoderamiento lo podemos sostener sin una buena base de inteligencia emocional, estamos equivocados. Porque luego viene la yo frustración. estoy empoderado de mí mismo, pero desde la humildad. Claro. ¿Por qué? Porque mi ego es muy poco humilde, mi ego es vanidoso como el tuyo, es un Sí, personaje claro, que busca el es pura aplaudimiento, vanidad, pura vanidad. pura vanidad. Y por lo tanto, yo soy humilde porque me trabajo la humildad y soy feliz porque me trabajo la felicidad, o sea, me trabajo la humildad. Y siempre volveremos a la humildad. Porque lo contrario de eso es lo que me decía muy acertadamente antes Andrea. Hola, Andrea Reina. Que es, Chanos, por favor, explícanos la queja. Claro, fíjate, no conseguimos aquello que deseamos y entramos en queja. ¿Qué es la queja? La queja es una herramienta profundamente autodestructiva del ego que tiene dos vertientes. Una, a uno mismo, queja y crítica a uno mismo, y luego posteriormente proyectamos eso a los demás. Bueno, al final nos quedamos solos, destruidos nosotros y solos en el entorno porque se largan, porque no hay quien nos aguante. Bueno, ¿qué es la queja? La queja es una exigencia neurótica hacia que cambie la realidad sin yo influir en ella. Por lo tanto, es la gran herramienta del victimismo. Segunda gran herramienta del ego. La primera herramienta del ego es la personalidad, la segunda el victimismo. Fíjate qué me pasa, mira qué me ha hecho, y constantemente esa queja y todo. Y eso nos va destruyendo. Entonces, como salí desde ahí, normalmente se nos ocurre la manipulación. Queremos manipular el entorno, a ver si se asemeja a aquello, tal, pero siempre encontramos una excusa para seguir quejándonos, porque vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a ser victimistas, como una manera de decir, bueno, que me lo resuelvan. Pocos tenemos la capacidad de influir en nosotros mismos. Al final, ¿qué es influir? Influir es crear las condiciones necesarias para que ocurra aquello que es mi propósito personal o mi objetivo profesional. Para mí, el gran éxito de mi influencia es la comunicación con quién, conmigo mismo, mi diálogo interno, y eso proyecta un diálogo de muy buena comunicación con los demás, con el entorno. O sea, el objetivo profesional no tiene que ver con el personal. Para mí no. Aún así es una muestra, ¿no?, de lo personal. Porque fíjate, cuando mezclamos profesional y personal acabamos no sabiendo quiénes somos. Porque en ambos tenemos un personaje, que son diferentes, pues son diferentes roles. Que se parecen mucho, la base es la misma, pero mira cuánta gente conozco yo que tiene una vida profesional muy plena, porque consigue sus objetivos, y en la vida personal... Bueno, tú haces acompañamiento a muchos altos directivos de grandes empresas y multinacionales y tú eso lo ves. Tal cual. Personas que se han consagrado al trabajo y que se han olvidado de sí mismos. Fíjate que quien se consagra en el trabajo está evitando un vacío existencial que nota, que lo nota como en el cogote, Sí, sí. está ahí. Y entonces, como huyendo de ahí, que es profundamente paranoico, sigo trabajando más. Y cada vez trabajo más, hasta que la vida nos ponga sitio, claro. La cuestión es estar permanentemente ocupado. La agenda ocupada. Si no, no existo. Fíjate, un ejercicio que yo he pedido durante años a mis alumnos, muy sencillo, ¿eh? Esta semana se lo habré pedido ya 2. Oye, siéntate en el sofá de casa, pon el cronómetro y me mandas un audio diciendo cuántos segundos has aguantado sin hacer nada. He dicho segundos, que nadie se equivoque. No minutos. No, minuto, que va, no llega Segundos. ninguno a un minuto, hombre. Va. ¿Y El que llega a 10 segundos es una barbaridad. Que lo prueben los telespectadores si quieren. Me manden audios, eso. ¿Sí? Venga, pruébalo desde casa, en casa. Bueno, que me manden audios, Claro, no. pero ahora dirán, no estamos haciendo nada, pero estamos viendo el programa, ¿no? Claro, y están haciendo algo.
están viendo el No, programa. se trata de no hacer nada. De no Sentado en el hacer nada. sofá, No, pues no nada. lo hagáis ahora. Ni música, ni radio, ni tele, ni libros, Pues nada. no, ahora no, Nada. después, cuando acabe el programa. Nada. 10 segundos y nos enviáis un mensaje y nos contestáis si habéis podido o no. Claro, es que parece ridículo, y dirás, 10 segundos. Probadlo, porque no es tan fácil. No. Tenemos la tentación del ¿Me móvil, permites todo. una experiencia personal? Sí. Allí en La Garrocha, donde tú conoces, estaba yo una vez sentado en mi balcón, allí donde me inspiro, allí donde escribo, allí donde estoy siempre que estoy perdido estoy allí, y había una persona a mi lado, y de golpe me dice, Chanos, no sé cómo puedes estar tanto tiempo sin hacer nada. La indignación que sufrí me nació en la punta del pie y me llegó hasta la cabeza, porque me sentí profundamente incomprendido. Es decir, estoy haciendo lo más importante de mi vida, que es conocerme, Sí. y me dicen que no estoy haciendo nada. Ajá. Bueno, ¿cómo me puse? Salió mi ego reaccionario. Dolce far niente. Bueno, luego ya lo contenimos, pero de momento salió el ego. Es que estamos en una sociedad que estar ocioso está perseguido. Bueno, No está bien visto es esto una de estar interpretación. ocioso. Claro. Si haces, te querré. Si te comportas, te querré. Si aparencias, te querré. Fo. O sea, es un amor condicional siempre. Es que si no hago nada no existo, por lo tanto nadie me quiere y tengo que hacer algo para que me quieran, ¿no? Estamos en el hacer. Por lo tanto, no estamos en el sentir. Por lo tanto, queremos valorar aquello que tenemos y aquello que hacemos. Y no somos ni lo que tenemos ni lo que hacemos, somos lo que sentimos. Yo, de hecho, estaba ahí. Yo Sí, estaba ahí. sí, sí. Estaba ahí. Bueno, y aún sigo Ahí, superando, ahí, trabajando, tu nos ego estamos ahí está por ahí. evolucionando, ¿no? Está Pero yo evolucionando. estaba, a ver, ya nos trabaja, entre otras herramientas, obviamente, va muy bien el enneagrama, los eneatipos Sí, para nos conocer ayuda, la nos ayuda personalidad, mucho, porque nos está ayuda claro que es una herramienta muy buena para ello. Yo soy eneatipo 3, que quiere decir, bueno, pues el comunicador, pero personas sobre todo que están muy orientadas al trabajo, porque saben que su reconocimiento o el amor lo reciben a través de lo que consiguen o si Tienen esa demuestran creencia. algo. Tienen que Buscan el demostrar éxito, algo. necesitan Buscan el el éxito. éxito. Necesitamos el éxito para ser reconocidos y amados, ¿no? Claro, esto dicho así, hasta que tú no lo experimentas, no lo observas, no te das cuenta. Yo, de hecho, yo recurrí en su momento a Chanos y, de hecho, me sigo, sigo paseando con él, o sea, me sigo dejando acompañar por él, nos acompañamos también mutuamente, porque esto es un trabajo que yo creo que dura toda la vida, ¿no? Sí. El autoconocimiento. Pero gracias a él Pero, oye, me di cuenta... Pero ¿por qué vivimos el autoconocimiento como estresados? Sí. Como si, Es que me tengo que conocer ya. yo me Y lo tengo que autoconozco descubrir sin todo ya. sacrificio y sin esfuerzo. Y lo quiero Sencillamente, ya. disfruto conociéndome. Tiene sentido, tiene Pero mucho sí. sentido, porque soy muy feliz desde que me busco. Y lo que tenemos aquí dentro es tan extenso, tan vasto. Es que siempre descubres cosas. Vas Es que descubriendo aquellas cosas. personas que, por ejemplo, yo ahora he eliminado de mi vida la palabra proceso, porque yo hacía procesos de mejora personal. Y eso tiene que ver con una especie de estándar que había por ahí, de la psicología cognitiva, que decía que entre 2 y 3 años, si una persona más o menos hace y frecuenta y no sé qué, podríamos cambiar las creencias. Claro, eso ocurre si haces lo que hice yo, que paralicé mi vida y me puse a buscarme. Y estaba 16 y 18 horas diarias trabajando en mí durante casi 3 años. Por lo tanto, cambié todas mis creencias. Claro, un alumno mío no puede cambiar todas sus creencias por mucho tiempo que esté, porque no tiene esa dedicación. Claro. Lógicamente tiene una vida y concurre con su vida. Por lo tanto, se trata de que en un tiempo determinado les procuras que les llegue una serie de herramientas, primero que soluciones aquel alivio que necesitan para centrarse en buscar, en aprender a vivir con un paradigma de vida mejor, pero al final te das cuenta de que muchos se sueltan, sobre todo los jóvenes, se sueltan antes de tiempo y luego recaen y luego vuelven y van y bueno, estas cosas propias de los jóvenes. Bueno, pues yo ahora he decidido quitar eso de mi vida porque ahí yo asumía mucha responsabilidad, como diciendo, bueno, si esto es así y yo hago un proceso, yo quiero que el alumno salga con unos mínimos. Bueno, pues claro, esa responsabilidad a mí durante 9 años me ha quitado mucha energía, que lo he hecho a gusto porque es mi manera, pero ahora como que estoy en otra etapa y decido cambiar la palabra proceso en mi vida y lo que hago es crecimiento personal. Entonces, ¿yo qué le pido a un alumno? Compromiso consigo mismo. Si no tiene actitud, le voy a dejar yo a él. Que ya sabes tú que yo lo hago. Sí, no. Pero claro, es que es muy obvio. Es decir, para que yo me sienta coherente, si él no tiene compromiso consigo mismo, ¿cómo lo voy a tener yo? Es decir, no acompaño a personas para prepararlas para que yo pueda acompañarlas, porque eso ya lo he hecho durante 9 años. Ahora estamos en otra etapa. Yo recurrí a Chanos en un momento que para mí era especialmente complejo, atravesaba por un momento de mucha ansiedad, muchísima ansiedad. Lo primero que noté con él es que el paseo con ese acompañamiento me bajaba la ansiedad de repente
y a partir de ahí se puede trabajar, porque es cierto que cuando estás con mucha ansiedad cuesta. Estás con mucha ansiedad, no puedes parar ni puedes centrarte en ti, observarte. No, porque estás con tanta ansiedad que no hay manera. Yo me acuerdo, quiero recordarme que en aquel agosto Sí. del primer año, del año pasado, ¿vale? 2021. 2021, hubo un momento en que te dije, fíjate, Alex, ha pasado 30 minutos y ya no tienes ni la mitad de ansiedad que tenías, No. algo así. ¿Por qué? Porque, bueno, desde la coherencia que hay en mí, yo tengo un diálogo subliminal con tu ego, con que es muy coherente, se va metiendo en la cajita y empezamos a observarte. Y el alumno se da la oportunidad de percibir que puede estar en paz. Y eso es muy importante, porque de golpe la mente lee algo que hasta ahora no había leído, ¿verdad? Salir de esa terribilización que hay detrás de la ansiedad. Pero detrás de la ansiedad lo que hay son inseguridades. Cuando estamos seguros no hay ansiedad, ¿vale? Vivimos en un futuro porque no sabemos. Claro, eso somatiza mucho. Bueno, pues fíjate como si en media hora podemos entrar en otro estado de paz, lo importante que es dejar de sufrir, porque claro, ¿por qué sostenemos el sufrimiento? Sufrimiento, fíjate, tienes un impacto emocional, del tipo que sea, y aquello genera un dolor, ¿vale? Muy bien, a mí también me pasa, pero ¿qué hago yo con ese dolor? Lo gestiono, y no los tiro como un chicle, que es el sufrimiento. Que tú me digas, bueno, hay situaciones en la vida que toca sufrir, sí, claro, si es que el sufrimiento ni lo banalicemos, no, hay lo que hay. No vamos a dejar de sufrir nunca. No, porque tenemos ego. Por lo tanto, la tendencia al sufrimiento está ahí siempre. Pero sí que podemos reducir el sufrimiento. Mucho, y además podemos aprender a autogestionarnos. Y eso quiere decir que aunque llegue miedo, aunque llegue inseguridad, aunque llegue culpa, que llega, porque somos humanos, Sí. son emociones puramente humanas, nos llegan a todos, que sepamos que el miedo y la rabia son las dos emociones más cotidianas de todos nosotros, y en cambio son las que más ocultamos, neuróticamente en ese personaje, bueno, pues que eso es normal. Es decir, no hay emociones ni buenas ni malas, no. Las emociones son. Tú sientes asco, pues sientes asco, no va a pasar nada. Tú sientes miedo, pues yo lo digo, hoy ahora mismo siento miedo. Yo vengo aquí y explico mis dificultades con toda naturalidad. ¿Por qué? Porque no son vulnerabilidades que yo perciba como debilidades, son vulnerabilidades que me avisan dónde estoy y lo que no tengo sanado, pero lo transformo en una fortaleza en el momento que lo hablo. Y ahí me encantaría que todo el mundo actuara así, sobre todo en las redes sociales, Mira, porque es una manera de enseñar a gestionar el las día emociones. que salió aquella imagen tan potente de Roger Federer y Nadal llorando juntos, cogidos de la mano, que dio la vuelta al mundo, Sí. nosotros hicimos un reel que está colgado en Instagram, muy chulo, y en un momento que una persona de mi equipo dice, ostras, Chanos, qué potente que muestran su vulnerabilidad. Digo, no, muestran su fortaleza, no te equivoques. Y ahora ya sé que en el mundo hay dos personas, además de yo, por lo menos, que tienen fortaleza emocional. Es profundamente admirable que se muestren tal cual son, como humanos. Han salido de creencias tan ridículas como que el hombre no puede llorar, como que no nos podemos emocionar. Ya, tanto corsé al final. Fíjate, entramos en esa queja, que puede ser absolutamente inconsciente la queja. Es decir, ¿qué diálogo interno? ¿Qué nos decimos? Lo que decimos es lo que nos decimos. Eso crea nuestras creencias. Mira, tenemos el cerebro que queremos. Ponle actitud a eso y tendrás un cerebro que es amable contigo mismo, que es compasivo, que te quiere y que te sientes querido por ti. Yo lo digo siempre, yo no necesito que nadie me quiera porque ya me quiero yo, que es mi responsabilidad, por cierto. Pero ¿cómo Pero aprender me encanta que me quieran, que quede claro. Hombre, lógico, yo prefiero que me quieran a que no me quieran, ¿no? Pero no necesito tampoco el amor de los demás para estar yo bien. Fíjate, la necesidad nace en la carencia de que yo me coloco en inferioridad en esa relación. ¿Necesito qué? Necesito que el otro haga, necesito que el otro me quiera. Eso es profundamente neurótico. El otro está en otra pantalla y está con sus creencias y con sus dificultades. Y estará donde esté. Y puede quererte o no. Lo importante es quererse uno mismo, porque además, fíjate, no está a nuestro alcance hacer feliz a otro. Por lo tanto, lo único que está a nuestro alcance es hacernos felices a nosotros mismos. Es lo único que podemos aportar a la sociedad, al planeta, a esos que decimos que queremos tantos, coño, solo les podemos ofrecer nuestro crecimiento. Y vamos en dirección contraria toda la vida. Esto que dice Chanos, No, me canso. es clave y os diré por qué. Hoy es un programa que dedicamos a la salud. Las emociones están muy relacionadas, directamente relacionadas con la salud. Ahí está, por ejemplo, el trabajo del Dr. Hammer con relación con las emociones, que fue la base, la que luego se creó la biodescodificación y otras tantas artes y terapias que hay, pero que están directamente relacionadas. Si tú tienes una buena gestión emocional, entiendes tus emociones, las afrontas, las atraviesas, obviamente
no acabarás desarrollando tampoco esa enfermedad. Preguntémonos, ¿por qué nos da miedo sentir vergüenza? ¿Por qué nos da miedo tener miedo? ¿Por qué nos da miedo sentir rabia? ¿Por qué nos da miedo? Y solo tenemos miedo. ¿Por qué nos hacemos culpables de todo? Porque entramos en victimismo. Qué bien se vive ahí, ¿no? Qué mal se vive, Dios mío. Qué mal se vive. Yo viví 50 años fatal. Malbaraté 50 años de mi vida. Hace 12 que soy feliz. ¿Lo notas? ¿Alguien del público le quiere preguntar algo? Nos aprovechando que tenemos a todo un experto en inteligencia emocional aplicada, podéis hablar de vuestros miedos, que en un momento ya nos desarma ese miedo, pero soltad, rápido. Venga, soltad una ¿No pregunta. tenéis ningún miedo? Pues tenemos público valiente hoy. No hay ningún miedo por ahí. Qué bien. ¿Tú no tienes ningún miedo? ¿Y cuál es el más grande? Ajá. Vete. Sí. ¿Cómo? No, que no quiere. Ah, tienes miedo al micro, tiene miedo al micrófono, tiene miedo a ser expuesta. El miedo más grande. ¿No será el miedo a existir? Hay una terapia sistémica de la que a veces hemos hablado aquí en el programa, que últimamente nos habla mucho de ella, para mí es de las más potentes que hay, el Riverdino Renacimiento, que habla de las mentiras básicas universales que uno se cuenta desde pequeñito y que da origen a todo, ¿no? Las mentiras universales, ¿cuáles son? Por ejemplo, yo no existo, es una mentira, claro que existo. O yo soy malo, es una mentira que muchos tenemos, yo pasé por ahí. Y como somos malos, tenemos miedo de que nuestra acción sea dañina a los demás, por lo tanto no hacemos nada. Incluso somos excesivamente buenos con los demás, con lo cual también nos perdemos a nosotros mismos por el camino. Te estoy escuchando muy atentamente y estoy pensando, ¿cuántas personas hay que en el momento de hacer una acción que tienen conciencia de que les iría bien, se bloquean? Son infinitas. No ejecutamos aquella acción que sería coherente y que nuestro entorno percibiría como empático y que percibiría como una comunicación sana, y nos quedamos ahí esperando que el otro nos entienda sin hacer nada. Sí. Wow. ¡Qué locura! Y el otro no tiene por qué entenderte, porque no está dentro de ti. ¿Cómo te va a entender si no te entiendes ni tú? Pero fijaros, hay una pulsión ahí que impide que accionemos, teniendo claro lo que queremos hacer. Nos bloqueamos. Y ese bloqueo emocional puede derivar luego en una enfermedad. Tal cual. Como ha pasado muchísima gente y sigue pasando. Y hay gente que sostiene el sufrimiento porque no acciona. Y entonces se siente ridículo, se siente con mucha vergüenza y sigue sin accionar. Espera un momento, que así te oirán también desde casa, que es importante que... Sí, un momento. Sí. Sí. Es evidente que falta sentirse preparado para hacerlo, pero yo hago la reflexión porque me gustaría que tantas y tantas personas que hay que sienten bloqueo ante la acción, que dejen de bloquearse, que se den cuenta de que no tiene sentido. Es mucho más coherente accionar. ¿Por qué? Porque al final hay una simple creencia por detrás que tiene que ver con la vergüenza, que tiene que ver con el juicio de los demás, que tiene que ver con la aprobación de los demás, que es relativamente fácil superarla, porque nos demos permiso para hacer aquello que sentimos. Acabas de mencionar como que esa persona, ella misma, está decidiendo que eso no. Pero esto es un poco para reflexionarlo. Mira, tengamos el comportamiento que tengamos, siempre es nuestra decisión. Te lo firmo donde quieras. Es decir, los pensamientos generan emociones y las emociones generan comportamientos. Y siempre están relacionados con el raciocinio. Disculpa. Sí. Sigue. La cosa es sí, para Alex, mí es como ir más allá, ¿no? Cómoda. Vale, acepto este principio que tanto se está diciendo ahora. Se ve que debe tener mucho valor para que se esté repitiendo y lo tomemos y nos posicionemos ahí, ¿no? Que todo lo que sucede es una decisión de uno. Bueno, partamos de que sea así. Una vez estamos establecidos aquí que una decisión es de uno, ¿qué más? Porque nadie quiere estar donde estamos. O sea, lo que se está transmitiendo desde Alex Comunica, desde cada una de las personas que va pasando por aquí y todo lo que se lleva anteriormente exponiendo es hacia esta dirección. Yo misma también quiero... Sí. A ver, sinceramente yo creo que
Y como decía antes, lo único que está a nuestro alcance es nuestra mejora personal. Nuestra mejora personal pasa, primero, por reconocernos qué pulsiones tenemos, qué enagrama tenemos, qué personalidad tenemos, qué patrones tenemos, y segundo, por superarlos, cambiándolos, porque si no los cambiamos va a suceder siempre lo mismo. Claro, pero la cosa es, si no está esa claridad, ¿qué es? Bueno, esa claridad, yo ya admito que hay personas que del propio bloqueo no pueden ahora mismo verlo, no se sienten preparadas y no pasa nada. Es decir, yo no juzgo, yo solo digo que si tomamos conciencia, que para mí es la clave de la vida, tomar conciencia, podemos mejorar aquello que nos está impidiendo ser felices. Si no tomamos conciencia, no. Entonces, ¿yo qué hago? Procurar que la gente tome conciencia de que a veces hay pequeños mecanismos que les pueden ayudar a saltar de ahí, porque si no se quedan ahí, en ese sufrimiento, y ese sufrimiento va acompañado de queja y crítica, siempre. ¿Por qué? Porque nos percibimos maltratados por la vida o por los demás. Y eso no es justo para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la vida es injusta, es evidente. ¿Por qué queremos que la vida sea justa? Si no asumimos la responsabilidad de nuestra libertad, de nuestra emoción, de nuestra felicidad, de nuestro comportamiento, estamos en manos de las circunstancias. Y hay algo muy importante. Ya lo dije en el último programa. ¿No os preocuparía que la felicidad, algo tan importante, esté en manos de las demás o de las circunstancias? A mí me preocupa mucho. Claro, no podemos depender de lo externo. Claro, no nos conviene, básicamente no nos conviene. Y hay algo que Entonces, enferma a mí me mucho. inquieta- Depende. Hoy hace viento, no me siento bien. Hoy aquel me ha mirado mal, ya me siento mal. Hoy aquí, no puedo ir aquí, que estamos autocondicionándonos constantemente. A mí me hace reflexionar mucho, y si algo me inquieta o me incomoda, es que con tanta luz, con tanta gente sabia, con tanto crecimiento personal, con tanta sabiduría, el molde que hay aquí créete en malestar general. No, esa es tu opinión, que yo respeto profundamente. No, no es una opinión, es una exposición de los Parece muy hechos bien. objetivos que... Esta observación. Sí, Exacto, gracias. Alex. Hay algo que enferma muchísimo. Y aquí tenéis que ser muy conscientes de ello. La queja. Nos estamos quejando continuamente de todo y eso nos debilita, nos quita vitalidad y nos enferma. Y eso me lo digo, incluso con mi hijo lo digo muchas veces, que a veces se queja de algunas cosas, le digo, no te quejes tanto, que eso te va a debilitar. Cuando uno se queja, está negando el poder que tiene de cambiar las cosas. Empecemos por ahí. Que no digo yo que con alguna queja puntual vaya bien, porque hay que liberar y desfogarse también de cuando en cuando. Pero no le dediquemos mucho tiempo a eso. Y también hay una mezcla entre exponer unos hechos, una cosa objetiva, y la queja. Yo me estoy encontrando que se estás poniendo cosas y te están diciendo, uy, que te estás quejando. Entonces, ojo, porque se interpretan las cosas también fuera de lugar. Interpretación, ¿ves? La interpretación. Todo es interpretativo. Interpretación del pasado. O sea, tenemos un trauma porque creemos que nos ha pasado algo que en realidad no pasó. O no pasó como nosotros pensábamos. Eso es un pseudotrauma. Y eso yo lo descubrí. Nosotros el pasado Sí. no lo podemos cambiar, lo que sí que podemos hacer es reinterpretar. Reinterpretar. O sea, fíjate, adquirimos conocimiento sobre el crecimiento personal y de una manera casi automatizada vamos repasando todo nuestro pasado para que ese pasado sea coherente con lo que vamos aprendiendo. Eso es muy sano porque ahí muchos pseudotraumas se evaporan. Porque vivimos bajo presión de pseudotraumas que no existen. Es decir, que hemos interpretado que tenemos un trauma que en realidad no tenemos. Es cierto que casi todos nosotros tenemos traumas. ¿Por qué? Porque somos todos personas heridas, porque no hemos recibido aquel amor que era imposible por parte de nuestro entorno inmediato. Por lo tanto, hay una herida ahí que tiene que ver con el abandono, tiene que ver con la traición, tiene que ver con el rechazo, tiene que ver con muchas cosas. Pero hay tanto pseudotrauma. Mira, yo tengo una herramienta que se llama mapa de vida, que en el momento que... ¿Lo conoces, Sí, verdad? la conozco En el momento bien. que la hacemos, nos damos cuenta, primero, de que nos estamos quejando por quejarnos, es decir, desde el victimismo, segunda, que no nos ha ido tan mal, a la mayoría. Y aquellas personas que sí que hay un dolor profundo ahí, como que descubren que ese dolor lo pueden trabajar. ¿Cómo es el mapa de vida? Así rápidamente. Bueno, el O sea, mapa de vida básicamente es una parte superior e inferior que nos dice qué has sentido en un momento dado de la vida ante una circunstancia, qué te ha supuesto eso y cómo lo has vivido, y al mismo tiempo qué has superado en la vida, es decir, qué sufrimiento has tenido, que has superado con tus propias herramientas. desde que tienes en aquel conocimiento, momento. ¿no? Desde los Sí, desde 3 años. Sí, más o menos, 5 o 6 años está muy bien. Claro, llega un punto en que tomamos conciencia de que está más equilibrado de lo que nos pensábamos, y en los casos que no, que los hay, bueno, que tenemos la oportunidad de reinterpretar eso, que podemos la oportunidad de mejorarlo. A lo mejor no de sanarlo del todo, pero sí de mejorarlo mucho.
Xanos, como siempre, muchas gracias por estar Muchas aquí gracias a en vosotros. Alex Comunica. Un aplauso para Xanos, por favor. Gracias.